Las aguas bajas turbias, ya estamos acostumbrados. A los botes. El 18 de julio de 1994, Diana Wasner de Malamud escuchó el estallido de la bomba en la AMIA desde su casa. Ella vivía a 20 cuadras en la sede de la Mutual Judía y su marido, el arquitecto Andrés Malamud, trabajaba en obras de refacción del edificio y murió en el atentado. Semanas después, Diana comenzó a reunirse junto a familiares y amigos de las víctimas en Pasteur al 600, el lugar de la tragedia, y en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales. Allí adoptaron el nombre de Memoria Activa para exigir una condena justa por los crímenes cometidos. Actualmente la Asociación Civil Memoria Activa es una querella independiente de las distintas causas vinculadas a la AMIA, la causa principal, la causa de encubrimiento del atentado y la denuncia realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Diana, gracias por venir a las charlas de Pelo Pincho. ¿Cómo estás? No, por favor, gracias por invitarme. Estábamos conversando con ella fuera del aire, que por ahí muchos que no habían nacido cuando fue el atentado y no recuerdan cómo fue el desarrollo de la investigación judicial durante el menemismo y bueno, obviamente después los gobiernos subsiguientes, ¿no? Pero podemos volver a ese primer momento, a ese momento en el que empieza la investigación, en el que se supone que se tiene que encontrar a los responsables del atentado, los responsables materiales y los responsables intelectuales y todo lo que tiene que ver con un atentado de estas características. Sí, bueno, voy a tratar de explicar un poco. Primero quería contar que 2 años antes del atentado contra la sede de la AMIA, claro, en el año 92, en marzo, el 17 de marzo de 1992, hubo un atentado contra la sede de la Embajada de Israel en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esto ocurrió también en la mitad de la ciudad de Buenos Aires y es un atentado, un crimen que quedó impune. Nadie investigó, no se supo nada, no se supo ni quiénes pusieron la bomba, ni hubo verdad, ni hubo justicia, no hubo nada. Se suponía que debía haber y empezaron a poner custodias y un poco más de seguridad en los lugares de la comunidad judía, pero no mucho. En la puerta de la sede de la AMIA, por ejemplo, había un patrullero que se supone custodiaba. Este patrullero dependía de la comisaría tanto de la 7ª como de la 5ª, porque la sede de la AMIA estaba equidistantes a ambas comisarías, y resulta que el patrullero que estaba ahí no andaba, no tenía motor ese patrullero. No tenía motor directamente. Estaba roto, plantado hace mucho ahí. Tiempo. Era como una performance. Claro, ese patrullero algo. no andaba. Había 2 policías que estaban siempre de guardia. Casualmente al momento del atentado desayunaban en un bar enfrente. Bueno, eso era la seriedad con la que se tomó los riesgos que tenía la Argentina de que volviese a ocurrir un atentado. Y el 18 de julio de 1994 volvió a ocurrir un atentado en la calle Pasteur al 600 en el barrio de Once. Es difícil saber cómo ocurrió ese atentado o por qué ocurrió ese atentado o quiénes cometieron ese atentado o quiénes ayudaron a cometer ese atentado, porque hay quienes dicen que cuando hay un crimen en general, cualquier tipo de crimen, ¿no?, las primeras horas, los primeros días son como los fundamentales para determinar qué sucedió. Fundamentalmente porque se basan en las pruebas, uno va recogiendo las pruebas para ver qué ocurrió. En el caso de la AMIA, el edificio estalla. Se supone que fue una potente bomba. Era todo un caos, todo un desastre. No estábamos preparados bajo ningún punto de vista a una situación de esas características. Seguimos sin estar preparados, a mi juicio, en este país. Si vuelve a ocurrir lo mismo, es probable que ocurra lo mismo que con AMIA y con Sin Embajada. un protocolo de acción. ¿Sí? No existe ningún protocolo de nada. Bueno, un poco lo vimos con lo que pasó en Once, ¿no? En Once, en Cromañón. Digo, todavía no tenemos ningún protocolo, pese a que es parte de lo que el Estado se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, de hacer un protocolo que funcione, pero no tenemos, seguimos sin tener. O sea que, tal como ocurrió en AMIA y en otras tragedias, cientos de personas vinieron corriendo para tratar de ayudar de buena fe, cientos de personas subidas a los escombros, pisoteando personas, pisoteando pruebas.
La zona no fue acordonada, era todo un caos, con lo cual ese fue el inicio de la investigación, porque en ese momento se da curso a una investigación. El juez que estaba de turno en ese momento, eran vacaciones de invierno, era el lunes posterior a la final del Mundial de Fútbol. El juez que estaba de turno y le tocó la causa es el ex juez Juan José Galeano, un hombre de 30 y pico de años, apadrinado por el ex secretario de inteligencia Hugo Anzorregui, que fue, el gran secretario de inteligencia del menemismo, digamos, ¿no? Durante todo el menemismo. Figura muy potente dentro del gobierno de Menem. Exactamente. Esta persona, junto con los fiscales Emon Miulen y José Barbaquia, estos dos fiscales que suponía que tenían que representar a las víctimas, a la sociedad en esta situación, se inicia la causa. Y a partir del momento 1, ¿no?, del 18 de julio a las 9:53, esta causa empezó a tener un montón de situaciones extrañas. Empezaron a suceder cosas porque lo que con los años empezamos a darnos cuenta es que inmediatamente había algunas situaciones que había que esconder o tapar. Por ejemplo, lo que charlaba sobre el tema de la custodia, ¿no?, de que no estaban los policías, el auto no andaba. Había habido muchas llamadas y había sido desalojado el edificio durante el año 94, meses antes, porque llamaban para decir que iban a poner una bomba. Tampoco se tomó ningún tipo de recaudo. Se suponía que algo raro había ocurrido la noche anterior, porque a las 4 de la mañana de ese lunes hubo un helicóptero rodeando la zona, buscando algo, enfocando con luces muy potentes tanto el edificio de la AMIA como todas las casas de alrededor. 4 de la mañana. 4 de la mañana. ¿Y eso nunca se explicó? Eso nunca se... No solo nunca se explicó, nunca se consiguió saber de quién era ese helicóptero, a qué fuerza pertenecía. A ver, la gente normal de la calle no tenemos helicópteros guardados en nuestros garajes. Y menos con reflectores para, no sé, direccionar contra... Eso es aún más raro, ¿no? Porque decís, bueno, un helicóptero que anda dando vueltas, ponele que en la ciudad de Buenos Aires, no sé, es un paseo turístico. No, 4 de la mañana. Uno pensaría que más que hay registros de los planes de vuelo, de dónde salen, cuándo vuelven. O sea, hay registros. El tema es que estos registros, en este caso, desaparecen, ¿sí? Entonces todo empieza a ser un poco sospechoso, ¿no? Claro. Todo empieza a ser un poco raro. Muy pocas horas después del atentado, viene un comando del ejército israelí a participar del rescate de las víctimas que estaban atrapadas entre los escombros, y seguramente también a investigar y a buscar evidencias y pruebas. Ellos encuentran un motor entre los escombros. Se labra un acta de la aparición de ese motor. Pero eso lo hace el comando israelí. El comando israelí junto con la policía, no con la policía federal. Solo que llaman al policía para decir, vení. Mira, llaman a alguien, vení, sos el testigo. Esto, muchos años después, se sabe que todo es irregular. Por eso, ahora voy a explicar, por ese motivo, por ese acta falsa, el juicio se declara nulo. El primer juicio que se hizo. Exacto, porque el acta es falsa. Partimos de algo que es falso. Claro. Y todo lo que se desarrolla... Después la Corte Suprema dijo que eso no era falso, o no importaba que fuese falso, porque en realidad sí se encontró el motor. Pero el hecho jurídico, el acto jurídico, fue falso, ¿sí? Y bueno, se supone que iban a investigar. Uno confiaba, entre comillas, en mi caso no demasiado, en la justicia argentina. Se suponía que iban a investigar, confiaba un poco más con la dirigencia de la comunidad judía, con la que en mi caso particular no tenía absolutamente ningún trato, pero me imaginaba utópicamente o tontamente, como quieran ponerlo, que iban a representar a las víctimas. Habían volado el edificio de la AMIA y de la DAIA,
En ese momento el titular era Rubén Beraja, ¿no? Era Rubén Beraja el titular de la DAIA. De la DAIA, sí. Y Krupnikov el titular de la AMIA. Ellos se vuelven querellantes en la causa, ¿sí? Mientras algunos familiares empezamos espontáneamente a reunirnos, fundamentalmente porque veíamos que avanzaban los días y no había ningún tipo de avance, ni ningún tipo de resolución, ni ningún tipo de nada. Y nadie nos decía nada y nadie nos tomaba en cuenta, y bueno, era difícil. La cuestión es que paralelamente, al muy poquito tiempo, hubo un grupo de gente, profesionales, casi todos ellos de la comunidad judía, que decidieron ir un lunes a la mañana, a la misma hora en que había volado la AMIA, a las 9:53, frente al Palacio, nosotros decimos el Palacio de la Injusticia, a reclamar justicia por la causa AMIA. Y esta gente se pone el nombre de Memoria Activa. ¿Eran familiares? No eran familiares, eran amigos, eran conocidos, y era gente de la comunidad que se daba cuenta de que esto no iba ni para atrás ni para adelante. ¿Y se pudo organizar así? Se organizó espontáneamente y con muchos jóvenes. Le pusieron Memoria Activa y decidieron que fuese en ese lugar porque hay una característica muy importante de la comunidad judía, me imagino que de otras también, y está esto de que los trapitos sucios se limpian en casa, se barren abajo de la alfombra, que cuando uno tiene que protestar por algo no lo hagamos en la calle porque nos pueden matar, puede haber antisemitismo. Y nosotros decíamos, bueno, ya nos acaban de poner una bomba y 100 muertos, claro. ¿de qué estamos hablando? Claro. Ya pasó. Así como funcionaba, no funciona, hay que cambiar algo. Y muchos familiares empezamos a participar de estos lunes en la plaza, que en el principio eran en silencio, y después se empezó a invitar gente y a tener una participación más grande. Y conforme avanzó el tiempo y no había absolutamente ningún avance en la causa AMIA, pese a las promesas y... ¿Había promesas, había respuestas de parte del Estado en sus momentos, siempre cosas raras? Sí, siempre cosas raras, y a la luz de la inocencia de uno, muchas cosas uno las creía, ¿no? Una semana después del atentado a la AMIA, el juez de la causa, Galeano, pide el avión presidencial, el Tango 01, y va a tomar testimonio de un arrepentido iraní, porque lo que se decía es que el grupo terrorista Hezbollah, que está financiado por Irán, por Siria, y tiene entre sus miembros libaneses, iraníes, sirios, etcétera, todos fundamentalistas, ¿no?, de la zona de Medio Oriente. Había un arrepentido iraní que estaba en Venezuela. Esta persona tenía información porque había participado del régimen iraní en su momento y ahora era un disidente. Galeano viajó con los fiscales a Venezuela, le tomaron declaración, y cuando volvió a la Argentina en el avión del presidente, en el avión presidencial, él, cuando llegó a la Argentina, hizo unas declaraciones diciendo que se van a caer de espaldas a partir de este momento, directamente de donde llegó, no sé si fue Ezeiza, Aeroparque o a donde llegó el avión, se fue directo a Olivos a ver a Menem. O sea, ahí empezamos a ver la independencia de los poderes de nuestro Estado, y nunca más supimos qué pasó ni por qué nos íbamos a caer de espaldas, porque a partir de una espectacularidad que no llegó a nada. Igual acá empezás a ver una cuestión que vos estás contando muy clara que en esta causa, que es el manejo de la cosa que tienen los servicios de inteligencia, ya sea la CIA en ese momento, el Mossad o lo que sea, porque, o sea, uno diría, una causa judicial de estas, ¿cómo se puede investigar? Se puede investigar con pericias, ir al lugar de los hechos, vos ya contaste cómo se contaminó la escena, pero digo, y tratar de ver qué se puede recabar de ahí que te dé pruebas de qué pasó, y a partir de ahí ir buscando hacia atrás el hilo. Acá lo que aparece es, no se sabe cómo, se enteran de que hay una persona en Venezuela que quiere decir algo al respecto, y de pronto viajan a hablar con esa persona que les cuenta algo cuya comprobación después hay que ver si se puede realmente comprobar, o es un relato que no tiene... Eso, y así como eso... así como eso, tenemos toda la causa AMIA, lamentablemente. Claro, porque después aparece Tejeldín y los policías de la bonaerense. Claro, porque ese motor que yo contaba que habían encontrado, el último poseedor de ese motor, que tenía número, el último dueño había sido Carlos Alberto Tejeldín. Carlos Alberto Tejeldín era en ese momento un ladrón de autos, un doblador de autos. Sí.
desarmaba, básicamente. Desarmaba autos y armaba autos, robaban autos, y en los autos robados o quemados ponían, bueno, toda una serie de... Deben seguir haciendo muchos eso, ¿no? Rearmando autos con patentes y con números, y los venden, etcétera. Esto se investiga, bueno, desaparecen cintas, el POC está metido en esto. El POC era un ámbito de la Policía Federal, que en la época de la dictadura era Coordinación Federal. Coordinación Federal, exactamente, sí. Después fue el DEPOC, Departamento del Orden Constitucional, cuando empezó la democracia, que ahora ya no existe más. Ellos estaban a cargo de la investigación, ayudaban a Galeano, también la Policía Federal, también la CIDE, era todo medio raro. Tiempo después nos enteramos que se sabía que iba a ocurrir un atentado. O sea, esto no es que ese día amanecimos y ocurrió un atentado, pero se sabía que iba a ocurrir un atentado. Y con respecto a esto que así se sabía... ¿cuáles son las hipótesis con las que se trabajó desde la justicia? Después te pregunto cuáles son las hipótesis que se trabajan desde memoria activa y cómo se avanza en ese pedido desde memoria activa, pero ¿cuáles son las hipótesis? Porque otra cosa que escuchamos un montón y que seguramente las personas tienen ahí dando vueltas son la pista de Irán y la pista siria, y entonces ahí también se empieza a hacer como un menjunje de información que tenemos todos ahí un poco mezclado. Sí, bueno, la hipótesis que se maneja es que hubo un atentado, eso es un hecho, que fue cometido probablemente por un grupo extremista, fundamentalista, estilo Hezbollah, digamos, que ha cometido otros atentados similares en el mundo. Esta gente no viene a los países una mañana con una bomba debajo del brazo y vuelan un edificio enorme en el barrio de Once, mitad de la ciudad de Buenos Aires. Esta gente tiene plataformas en los lugares, esta gente tiene colaboradores en los lugares, hay gente que hace inteligencia para que esto se lleve adelante. Un montón de cosas, que es lo que la justicia argentina tenía obligación de investigar y no investigó, no lo hizo. Entre otras cosas, porque creemos nosotros, porque todo fue una gran mentira desde el principio. En principio, cuando se dan cuenta de que se sabía que iba a ocurrir el atentado, y ese helicóptero que yo contaba probablemente buscaba la camioneta que sabían que se les había perdido, ¿sí? Porque ellos, ¿qué sucede? En la Secretaría de Inteligencia tenía infiltrada una célula de la embajada iraní. O sea, el chofer del embajador y del agregado de la embajada era una persona de la CIDE, ¿sí? Que estaban infiltrados hasta las 8 de la noche, porque después no le pagaban para las 24 horas. Era de 9 de la mañana a 8 de la noche, claro, algo así. Pero la realidad es que sabían que iba a ocurrir. Había indicios de que iba a ocurrir. ¿Quiénes sabían? Y la CIDE por lo pronto. Y si lo sabía la CIDE por lo pronto, seguramente también lo sabía el presidente de la Nación por lo pronto. Y si lo sabía el presidente de la Nación y la CIDE, es probable que también lo haya sabido la Embajada de Israel por lo pronto. Y también entonces la dirigencia comunitaria por lo pronto. Es más que probable que esto sí haya sabido. 2 semanas antes del atentado, una persona de nombre Wilson dos Santos, una persona brasilera, de origen brasilero, que se hizo pasar en esa declaración por un taxiboy, fue al consulado argentino en Milán 15 días antes, lo atendió la cónsul de nombre Norma Fasano. Él le dijo que iban a volar en 15 días la institución más importante de la comunidad judía en Buenos Aires, y dio detalles importantes. Norma Fasano, después de 3 horas, le pareció que era poco importante lo que estaba diciendo, pero lo llevaron a Wilson dos Santos a la Embajada de Israel, al Consulado de Israel en Milán. Ahí declaró otras 8 horas y luego se retiró. Eso fue 15 días antes del atentado a la AMIA. O sea, claramente la CIDE sabía que iba a haber un atentado, y seguramente todos los demás. ¿Por qué dejaron que pasase el atentado? Querían pararlo in situ, porque siguieron una camioneta hasta el día viernes, y se supone que ahí la perdieron. Una camioneta que se estacionó a 2 cuadras de la AMIA.
El recorrido de la causa judicial, contábamos, después siguió su camino hasta un juicio oral. En el juicio oral, vos contabas, se descubrió que había pruebas falsas y terminó anulando todo el juicio, y ahí lo destituyeron a Galeano. No solamente nos enteramos de que había pruebas falsas, sino que cuando nos enteramos de que todo esto había pasado, teníamos un abogado que decía que cuando uno dice una mentira en una causa judicial, el siguiente acto judicial es la segunda mentira para tapar la primera, y la tercera es la tercera mentira hasta que tenemos una bola gigantesca. ¿Sí? Muy bien. Nosotros sabíamos, porque hubo un video, de que a Tejeldín, ¿sí?, hubo una negociación entre Tejeldín, el que era el dueño, estaba preso, el del motor, que decía que no tenía nada que ver, y Tejeldín, hay toda una negociación extraña, y Tejeldín le dice, sí, yo le di la camioneta a estos policías de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Años después, en medio del juicio oral, nos enteramos de que a Tejeldín le habían pagado $400.000 de los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia, para que diga que los policías de la provincia de Buenos Aires eran los que se habían llevado la camioneta y habían o bien cometido el atentado o bien se le habían dado a los terroristas. ¿Sí? Cuando esto se descubre, bueno, el juicio ya era nulo de toda nulidad. Estas personas habían llevado también 8 años presos, salieron. Y a partir de ese momento se abre una causa contra todos los estamentos del Estado que debían investigar, y a cambio de eso le pagaron a Tejeldín para que mienta. ¿Sí? Esa es la causa que llamamos causa encubrimiento, y es la que está por terminar en un mes. Va a haber una sentencia. En esta causa, ¿quiénes son responsables de este encubrimiento? Porque este encubrimiento, ¿a qué llega? A que no haya ni verdad ni justicia, ni sepamos nada, pero nada, ¿eh? Sí, en lugar de investigar, pagaron una declaración falsa para construir una historia y culpar a alguien. Es decir, acá ya está, lo resolvimos, digamos, ¿no? Exactamente. Querían resolverlo de esa manera y cerrar la causa, y se terminó. Y no investigar lo que verdaderamente pasó. Que esa es la clave. Que esa es la clave, y además es lo verdaderamente problemático para los sectores que quieren ocultar qué pasó también. Exactamente, y lamentablemente, tantos años después, ya casi van a ser 25 el 18 de julio, es, yo diría, casi imposible que podamos saber realmente qué pasó, ¿no? Un milagro tiene que... No me imagino que sea a través de la justicia, en la cual confío cero. Pero la realidad es que es muy difícil, porque en el banquillo de los acusados hoy, ¿quiénes están sentados? Todos los que debían investigar: el Poder Judicial, el expresidente, el exsecretario de Inteligencia, la policía, los miembros de la CIDE, el presidente, todo un horror, todo un equipo, el equipo del horror. Judía. Todos están ahí sentados. Y lo peor de todo es que encima yo creo que este tribunal no los va a declarar culpables. Sí, es un juicio, ustedes lo han dicho muchas veces, es un juicio que tiene una relevancia, de todo el lugar que lo mires, tiene una relevancia noticiosa súper importante, y tiene cero cobertura en los medios lo que está pasando. Hay un expresidente de la Nación que está siendo juzgado, entre todos esos que vos dijiste, y hay otras noticias, incluso noticias vinculadas a la AMIA, que tienen otro tratamiento en los medios, que este juicio, que insisto, termina, como vos decías, en un mes. Bueno, la causa mía, siempre nosotros lo decimos, ¿no? La causa mía tiene el uso y abuso político, se la ha usado para todo lo que uno pueda imaginar, para derrocar presidentes, para ganar o perder elecciones, para manipular a la gente. Todo lo que pasó con Nisman es un claro ejemplo de esto. Pero menos para encontrar ni verdad ni justicia en la causa AMIA. Y la verdad es que no solamente el Estado ha incumplido con el decreto 812, a lo que se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, sino que me parece que es una herida que va a seguir abierta por siempre, ¿no? Porque lamentablemente también uno dice, las posibilidades de que vuelva a ocurrir, ¿y por qué no? La impunidad, ¿qué nos lleva? A que los crímenes se vuelvan a cometer. ¿Hay algún gobierno de todos los que pasaron que vos sentís que se haya tomado en serio este tema? Porque digo, vos lo contás desde el uso político, de acá para allá, que esto, que lo otro. Yo creo sinceramente que en un principio el gobierno de Néstor Kirchner
en donde declara al Estado culpable. Nosotros habíamos iniciado juicio contra el Estado argentino en el año 99. En el año 2005 el Estado se declara culpable y se comprometen, porque nosotros decimos, bueno, ¿es culpable y qué? ¿Para qué me sirve decir soy culpable? Claro, ¿cómo avanzamos desde acá, digamos, no? Entonces se comprometieron en este decreto a llevar adelante varios puntos, creo que 9 puntos, que tenía el Estado obligación de hacer. ¿Y cuáles eran estos puntos? Que no solamente tenían relación con la causa AMIA. Uno, un protocolo para cualquier tema de, no sé, que pueda ocurrir en la Argentina, ¿no? Desde un terremoto hasta tragedias o por accidentes, como un comité de crisis ante algún tipo de desastre, en donde todo el país y todos los organismos que tengan que tener que ver con eso y tengan que participar estén preparados para eso. No hubo manera. Llevamos ya, estamos en el 2019. 14 años, ¿no? No hay ninguna posibilidad, ningún gobierno pudo avanzar nada con eso. Argumentos, motivos no dan, Sarasa. Otro de los puntos, bueno, era la investigación de la causa propiamente dicha, claro. Obviamente, el fortalecimiento de la unidad fiscal, que en ese momento estaba a cargo de Nisman, y también el fortalecimiento de la unidad que tenía el Ministerio de Justicia, que ahora Garabano la desarmó. La digitalización de las fichas migratorias, el tema de los controles en las fronteras que siguen sin existir. Digo, tenemos las fronteras totalmente vulnerables. Solo está digitalizado creo que 3 o 4 puntos, nada más. Y otro de los puntos importantes, era fundamental para nosotros, creemos, y es el tema de las modificaciones en las leyes de inteligencia. Digo, las cosas en la inteligencia argentina debiera ser al revés, debieran ser secretas en tanto y en cuanto afecten directamente la seguridad nacional, no per se secretas, ¿sí? Porque ¿qué pasó en la causa AMIA? Para poder saber que a Tejeldín le pagaron, hubo que relevar de secreto a los espías, que tenían 20 años sabiendo que eso había pasado. Claro, y aparte es una caja que no tiene... Y por otro lado, los fondos reservados. Claro. Nosotros hablábamos que no debían existir fondos reservados, que debía haber control sobre los fondos reservados, porque con el dinero de esos fondos, más allá de que son de todos nuestros impuestos y de todos nosotros, se cometen crímenes. El último capítulo de esto, si se quiere, de todo esto que venís contando, es esto que ocurrió, que vos decís que desarmaron la unidad AMIA dentro del gobierno nacional, la disolvieron y se la adjudicaron a una persona dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, y se fue el que era el responsable, que era Mario Cimadevila, que ahora nos enteramos que había presentado un informe, o en su momento se había visto. Sí, había presentado un informe diciendo que en realidad él no quería encubrir y que el gobierno quería que hiciera una unidad de encubrimiento, toda una serie de declaraciones que hizo, que es como el último capítulo de estos escandaletes que se arman, que tampoco te llevan a un resultado de decir, bueno, ¿y entonces qué pasó, digamos, no? No, simplemente una pelea entre Garabano, Cimadevila, por si acusaban a estos dos fiscales que vos mencionabas. Sí, claro, y en el camino, lo que pasa es que en el camino de salvar a estos fiscales, que son amigos de Garabano, Barbaquia, no tienen ningún punito en decir, es mi amigo y lo voy a salvar, porque así nos manejamos. Sí. El camino salvemos a todos. ¿Por qué salvemos a todos? Porque la verdad es que Comodoro Pi es una gran familia, es una gran corporación donde todos nos queremos, todos somos familia, todos tenemos ahijados, padrinos, tíos, sobrinos, y donde es un mundo donde nos entendemos, nos cuidamos y nos perpetramos. La verdad es que difícilmente haya una sentencia que traiga justicia. Hemos trabajado en mucha soledad y con mucho esfuerzo para llegar a este juicio, porque nadie quería este juicio, y esto es claro, y no solo nadie quería este juicio, sino que a nadie le importó el juicio mientras el juicio transcurrió, y lamentablemente la situación actual en que está inmerso todo esto nos lleva a pensar que difícilmente tengamos justicia. Diana, te agradecemos mucho por venir a las charlas de Pelo Pincho. Muchas gracias por contarnos, ordenarnos un poco. Aunque todo sea un esto. poco... Es muy complejo, es muy difícil. Sí, está claro. ¿Hay algo que quieras agregar de lo que va a venir aún un mes? ¿Algo que quieras dejarnos? Bueno, él va a venir en la sentencia.
ojalá tengamos alguna alegría, algún destello de verdad, ¿no? De justicia. Creo que los familiares de las víctimas y las víctimas, ¿no? Las víctimas sobre todo tienen derecho a que tener justicia, y nosotros tenemos derecho como sociedad a tener verdad. Me parece que son cosas que sanan, que curan heridas, y que vale la pena seguir luchando por eso, ¿no? Y es lo que hacemos o tratamos de hacer con dificultad, a veces mejor, a veces peor, pero bueno, es lo que queremos hacer y lo que tratamos de hacer. Muchas gracias, Diana. No, gracias a ustedes.